porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia sino imposición y capricho. Victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y no... Hoy analizamos las falacias y mentiras de dos discursos. Uno, el del presidente del Estado español, Pedro Sánchez, y otro, el de su rival, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer gracias a la inteligencia artificial. Vamos a construir un chat GPT personalizado, le vamos a incluir las notas sobre falacias y cómo detectar mentiras. Os recuerdo que las falacias son razonamientos que con apariencia de lógica son engañosos con la intención de persuadir o manipular. Y los GPTs personalizados son como construir nuestro propio chat GPT, pero con las notas que nosotros le vamos a pasar. Sin más dilación, os cuento cómo lo he hecho y cómo esto mismo lo podéis realizar vosotros en vuestras casas. E incluso lo podrían hacer periodistas si quisieran hacer periodismo de verdad. Vamos aquí dentro. Esto que estás viendo aquí es Obsidian. Y estos puntitos que empiezan a aparecer con sus líneas son todas las notas que he ido coleccionando a lo largo del tiempo y cómo están conectadas entre sí. Obsidian es simplemente una herramienta para tomar notas digitales, nada más. Estos serían todas mis notas ejemplo, todas estas que podéis ver aquí. Pero quiero que os fijéis en estas que tengo aquí a la izquierda. Aquí tengo una nota sobre cómo detectar mentiras y varias falacias. Falacias, recordad, son razonamientos que con apariencia de lógica son engañosos o falsos para persuadir o manipular. Todo el texto de estas notas, que es con el que vamos a alimentar a la inteligencia artificial, lo he extraído de la Wikipedia. Aquí tenéis 3 de ejemplos. Si buscáis en la Wikipedia la falacia del falso dilema, del hombre de paja, del ad verecundiam, de la causa cuestionable y todas las que hemos visto en Obsidian son exactamente las mismas. Esto mismo lo podéis replicar vosotros. Pero una ventaja de usar herramientas como Obsidian respecto de otras como Evernote, Notion, Tana, Taskade y otras herramientas que trabajan en la nube, en internet, es que en Obsidian todas estas notas se pueden abrir con editores de texto plano, con cualquier editor de notas simple que tengáis en vuestro sistema operativo. Y esto es lo más importante, al ser notas con texto plano, nos van a permitir alimentar cualquier tipo, recordad, cualquier tipo de inteligencia artificial, sin depender de la herramienta de notas. Entonces vamos a ver esto en el chat GPT. Entonces ahora con estas notas, que son ficheros de texto plano, que los podemos ver en una carpeta, se las vamos a meter a la inteligencia artificial para que aprenda a detectar mentiras y falacias. Ahora nos vamos a ir a chat GPT. Esto que estáis viendo es chat GPT y hay una nueva funcionalidad que nos va a permitir crear nuestros propios chat GPT como nuestros propios robots con la información que nosotros queramos darle. Esto se llama GPTs personalizados. Por ahora esta funcionalidad solo está en la versión de pago, que son unas $20 al mes, pero merece mucho la pena. Entonces dentro de ChatGPT vamos a darle aquí, a explorar, y vamos a crear un ChatGPT personalizado. Esta funcionalidad que todavía es beta. Yo veis, he creado ya otros GPTs personalizados, pero vosotros podéis crear el vuestro. Vamos a hacer este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a configuración y desmarcar estas opciones, dado que no las vamos a usar. Y vamos a subirles las notas que hemos visto antes en Obsidian. Entonces yo ahora le he dado aquí Upload Files, cargar ficheros, y he ido a mi carpeta de Obsidian, que son ficheros de texto plano, y las he echado aquí. Entonces con estas notas que acabo de cargar estoy alimentando mi nuevo chat GPT. Entonces me vuelvo aquí a crear, y aquí en la pestaña de crear, ahora le pego ese texto, que es las instrucciones de cómo tiene que crear el chat GPT. Le digo, quiero crear un detector de mentiras y falacias que llevará este nombre en base a varias notas de la Wikipedia, que son las notas que ya le he cargado. Debes analizar los textos que te introduzca en base a estas notas, que sería aquí, en este chat aquí, y decirme posibles mentiras o falacias que encuentres. Entonces aquí el GPT constructor empieza a construir ya el bot, el nuevo chat GPT personalizado. Entonces esta ruedecita, cuando llega aquí al final de los 360, es cuando ha terminado de construir el chat GPT. El nuestro, el personalizado. Le digo que mejor llámalo detector de mentiras y falacias. Vale, me acaba de crear una imagen que va a ser el logotipo de este detector de mentiras y falacias para identificarlo fácilmente en el explorador que hemos visto antes, en este, y ya estaría listo. Entonces ya podemos ir aquí al prompt, donde aquí le vamos a volcar el texto que queremos que analice para detectar mentiras y falacias.
Entonces yo aquí en esta página web que se llama lamoncloa.gov.es, en esta URL, es donde está el discurso de investidura del candidato a la presidencia del gobierno. El discurso que dio Pedro Sánchez. Entonces yo lo voy a copiar tal cual. Hasta aquí lo copio. Y aquí le voy a decir que detecte las mentiras y ponme las falacias que encuentres en negrita en este texto, 2 puntos. Y aquí le pego lo que acabo de copiar. O sea, todo lo que había aquí, que lo he copiado, se lo pego aquí. Y le doy intro. Y ahora se pone a trabajar. Y veis, ya me empieza a encontrar alguna falacia. Y ha terminado. Y me he encontrado varias falacias, que son todas estas. Primero me dice lo siguiente: en el texto proporcionado no se encuentran afirmaciones que puedan ser identificadas claramente como mentiras o verdades falsas, basándome en el conocimiento específico que tengo disponible, que llega hasta abril de 2023. Obviamente este discurso es posterior. Sin embargo, puede identificar varias falacias. Una de ellas es la falsa dicotomía o el falso dilema, que consiste en lo siguiente. Aquí por lo visto dice que esta afirmación presenta una falsa dicotomía, sugiriendo que solo existen dos posibilidades extremas y mutuamente excluyentes: democracia dentro de los límites de constitución o imposición y capricho fuera de ella, cuando en realidad, por lo que dice aquí el ChatGPT, existen muchas otras formas y grados de gobernanza, aparte de los que quiera esta persona. Luego aquí hay otra que apela a la tradición. El hecho de que algo en el pasado funcionase no significa que tenga que funcionar ahora. Aquí alude a la generalización excesiva. Por ejemplo, en el caso del feminismo, que aspira a terminar con el patriarcado y lograr con ello sociedades más justas e iguales, esta afirmación puede ser vista como una generalización excesiva, ya que las opiniones y enfoques dentro del feminismo son muy variados, y no todos pueden estar de acuerdo con la descripción dada. La siguiente falacia es la de la causa falsa, que viene a decir lo siguiente: en relación a los movimientos migratorios, que esta afirmación sugiere que hay una relación causal directa entre estos factores y los movimientos migratorios, aunque pueden ser factores contribuyentes, sin atribuirles una relación causa-efecto. Y aquí dice que es simplificar en exceso un fenómeno que es complejo. Entonces, esta falacia se basa en que la gente queremos entender las cosas simples, cuando a veces el problema es más complejo del que parece. Entonces los políticos muchas veces lo simplifican para llevarnos a un razonamiento engañoso. Esto serían las falacias que he encontrado en el discurso de Pedro Sánchez. Podéis pausar el vídeo y verlas. Y ahora vamos con las falacias del señor Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos aquí. Entonces, para capturar un discurso de Alberto Núñez Feijóo, he ido a esta URL. Y entonces copio este texto y lo copio hasta aquí. Y lo mismo. Le doy las indicaciones, sobre todo que le ponga las falacias en negrita, y le pego el texto que acabo de copiar, que sería todo este. Pulso intro y espero. Ha terminado y, como podéis ver, ha encontrado también bastantes falacias en el discurso de Alberto Núñez Feijóo. Aquí no se libra ni el apuntador. La introducción es similar a la que ha dicho para Pedro Sánchez, y aquí empieza con la falacia de apelación a la popularidad. Alberto Núñez Feijóo decía que si ganaba las elecciones significa que sus políticas o puntos de vista son correctos o superiores, cuando indica que el hecho de ganar una elección no garantiza automáticamente la validez o justicia de las políticas de un partido. Al final hay unas reglas y hay que acatarlas. Y aparece la falacia del hombre de paja, que se basa en exagerar o distorsionar las posiciones del oponente para hacerlas parecer más débiles o irracionales, que generalmente suele ser caricaturizarlas. Podéis pausar el vídeo para verlo con más detalle. Aquí aparece otra falacia, la falacia de la falsa dicotomía, que también lo hemos visto antes con Pedro Sánchez. En esta ocurre lo mismo, es que nos ofrecen dos opciones y si no elegimos la que ellos quieren, quiere decir que la otra es un disparate o una barbaridad. Y aquí viene a explicar algo similar, que sugiere que la única forma de democracia es aquella que se ajusta estrictamente a la Constitución actual, excluyendo otras formas posibles de democracia que puedan existir o surgir fuera de los parámetros constitucionales. De nuevo, la falacia apelación a la tradición. En este caso, usa la tradición o el compromiso pasado como justificación exclusiva para una postura política. O sea, alude que en el pasado
prometió o guardó la Constitución como norma fundamental del Estado, haciendo ver que si lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el futuro. A que si antes he hecho algo bien, significa que en el futuro también lo voy a hacer. Y eso es falso. Aquí aparece la falacia de la causa falsa, que consiste en que cuando hay dos eventos o dos acciones consecutivas, la segunda acción viene derivada de la primera. Aquí dice que se sugiere que la única razón por la que los oponentes podrían oponerse a la sesión de investidura es para mantener su narrativa política, lo cual es una simplificación excesiva de sus posibles motivaciones. Entonces, como habéis visto, tanto para el señor Pedro Sánchez como para el señor Núñez Feijóo, solo incluyendo los textos de falacias de la Wikipedia, es capaz de encontrar varias de ellas. Y ahora os digo lo siguiente. Yo, incluyendo ejemplos en cada una de estas falacias, todavía he sido mucho más preciso identificando muchas de ellas. Pensad que en la materia prima que le hemos metido, que es todas estas que había aquí, de la Wikipedia, que lo podéis comprobar vosotros, apenas hay ejemplos, o son ejemplos muy sencillos. Si vais entrenando vuestro ChatGPT con ejemplos más complejos que vayáis coleccionando en vuestras notas, las conclusiones o resultados en el ChatGPT serán mucho más precisos. Después de ver todo esto, ¿os imagináis que en el Congreso de los Diputados o en el Senado hubiera este tipo de mecanismos? O sea, igual que hay traducción simultánea para lenguas regionales, ¿os imagináis que existiese este tipo de detector de falacias o mentiras? Y que la materia prima con la que está construida ese GPT personalizado la pudiéramos ver todos, que fuese pública y replicar en cada una de nuestras casas para ver que los resultados son limpios y neutros. ¿Lo veremos algún día? Me lo podéis decir aquí abajo en los comentarios. Yo lo dudo. Si os interesa todo esto de tomar notas, construir GPTs personalizados, falacias y estructuras mentales, apuntaros aquí abajo a mi lista de correo, donde ahí entro en mucho más detalle. Recuerda, es aquí abajo, aquí abajo. Eso es todo. Chao, chao.